Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, muy buenos días. Te damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón, mi Señor, por este tiempo que tú nos permites de poder buscarte. Eres tú el que nos atraes a tu presencia para que podamos tener intimidad contigo. Y hoy reconocemos que es tu gracia, que es tu amor, que es tu bondad infinita la que nos tiene en este lugar. Y por eso te damos gracias, amado. Tu palabra dice: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y así llegamos a tu presencia hoy. Tal vez muchos de nosotros con vacíos profundos en su corazón por la pérdida de sus seres queridos, el dolor profundo de no haber tenido la oportunidad de despedirlos. Hoy Colombia llora la partida de muchas personas. Muchos se acercan con duda, con mucha confusión con respecto a lo que será el futuro. Otros tal vez batallando con pruebas financieras, algunos sin deseos de continuar, de seguir adelante. Y nos acercamos a ti teniendo la plena certeza, mi Señor, que cuando nosotros venimos a tu presencia, tú nos haces descansar. Eso queremos. Queremos dejar ante ti todo lo que nos preocupa. Queremos dejar en el trono de tu gracia todo lo que nos roba la paz, lo que nos roba el sueño. Queremos realmente poder adorarte, no solo de labios, sino con nuestro corazón. Porque muchas veces nuestros labios dicen una cosa y otra cosa muy distinta es lo que nuestro corazón siente. Decimos con nuestros labios que tú eres poderoso. Pero cuando ponemos la mirada en la crisis, entonces ya no creemos que lo seas tanto. Ayúdanos a acercarnos a ti con fe, mi amado, porque muchas veces nuestra fe se debilita y queremos reconocerlo. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Danos la fuerza suficiente para poder sortear este momento difícil que el mundo entero está viviendo. Haz, mi Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, mi Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Que podamos dejar en tu presencia toda preocupación, toda ansiedad, toda angustia, y que tú nos permitas entrar en el regazo tuyo y encontrar esa paz que en el mundo no hemos podido hallar. Tú dices en tu palabra: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y cuando entramos por esa puerta que eres tú y nos encontramos esa manifestación tan grande de tu amor, entonces todo cambia. Porque podemos ver el suplicio de la cruz claramente. Podemos ver y sentir tu padecimiento, el abandono de tu Padre, la gente que te señalaba, que te criticaba, que te juzgaba, y no abriste tu boca. Por el contrario, desataste tu perdón sobre todos aquellos que te escarnecían. Entonces cualquier problema que podamos tener no es nada comparado con lo que tú viviste en esa cruz del Calvario, y todo lo hiciste por amor. Esa es la esencia de nuestra gratitud, es el fundamento de nuestra adoración, el saber que por amor lo hiciste por nosotros, el saber que por amor no te aferraste a ser como Dios, como cosa a que aferrarte, sino que viniste y estuviste con nosotros en este mundo. Muchas gracias. Amado, gracias. Ayúdanos a tener la certeza de que tú estás en medio de nosotros
que cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás allí. Queremos tener esa certeza y esa convicción de que tus ojos están abiertos y tus oídos atentos en la oración que se haga en este lugar. Esa es una reunión que se hace no para exaltar a un hombre, sino para glorificarte a ti, mi amado. Recibe toda la adoración por lo que harás. Gracias por cada milagro, gracias por cada palabra, gracias por la fortaleza, gracias por tu bendición cada mañana, gracias por tu palabra que nos guía, que nos orienta. Gracias por estar aquí, mi Señor. Te alabo y te bendigo, amado. Este es tu tiempo, este es tu programa. Háblanos, enséñanos como solo tú sabes hacerlo. Te alabamos y te bendecimos, amado Dios. Gracias por todo lo que haces cada día. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Mis amigos, muy buenos días. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Estaba meditando en algo que el Señor Jesucristo dijo. Mas ustedes cuando oren, entren a su aposento y cerrada la puerta, oren a vuestro Padre que está en los cielos, a vuestro Padre que ve lo secreto, y Él que ve lo secreto te recompensará en público. Y uno dice, pero ¿cuál es ese secreto? Yo quiero encontrar ese secreto. Y uno dice, bueno, tal vez es una habitación donde uno esté a solas. Y es cierto. Pero dice cerrada la puerta. Y dice la Biblia que Él es la puerta, yo soy la puerta. O sea, el secreto al cual Jesús se estaba refiriendo es entrar a esa revelación de la cruz, a poder entender lo que Cristo padeció en el madero por amor a nosotros. Hoy el mundo llora la pérdida de sus seres queridos. Como les conté, algún padre en alguna ocasión decía, pero es que ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no escuchó mi oración y por qué no hizo nada para que mi hijo no muriera? Yo tenía fe en Él y confiaba en Él. Y aquel hombre adolorido por la pérdida de su hijo me preguntó a Dios, y bueno, ¿y tú dónde estabas en el momento en que mi hijo estaba muriendo? Y la respuesta del Señor es, estaba en el mismo lugar que estaba cuando mi hijo Jesucristo estaba padeciendo en la cruz. Claro, nos duele la muerte, la pérdida de nuestro ser querido, pero casi nunca nos podemos a meditar en cuál fue el sufrimiento que Jesús padeció en el madero. Jesús no padeció por un COVID, no fue una enfermedad fulminante que acabó con Él. Él fue víctima de todos aquellos a los cuales Él vino a salvar, el dolor por la indiferencia, el maltrato, los escupitajos, la corona de espinas, cómo le abofeteaban, cómo le flagelaron su espalda, cómo lo convirtieron en un escarnio. Eso es entrar por sus puertas con acciones de gracias. Cuando nosotros venimos a la presencia y contemplamos esa obra maravillosa de la cruz, entonces de nuestro corazón solo tiene que brotar gratitud. Claro, estamos pasando por problemas, nadie dijo que no. Estamos pasando por crisis, nadie dijo que no. Pero cuando contemplamos la obra de la cruz, podemos decir, nada de lo que usted y yo podamos estar atravesando puede compararse con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y todo Él lo hizo por amor. Todo lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Siempre debemos tener en cuenta la cruz. Era la experiencia diaria que tenía el apóstol Pablo. Era el lugar donde él encontraba la fuerza y la motivación para seguir adelante. Por eso decía, a diario muero. Y la experiencia de la cruz tiene que ser a diario. Cuando uno contempla, repito, todo el padecimiento y el sufrimiento de Jesús y compara el sufrimiento de Jesús con el que yo puedo estar padeciendo porque no tengo un empleo, uno dice, no es nada comparado. Y Jesús no se quejó, y Jesús no abrió su boca, y Jesús no consintió la amargura en el corazón. Entonces es necesario que nosotros mantengamos un corazón puro. Por eso para el apóstol Pablo, las pruebas y las dificultades que enfrentaban
no eran motivo para querer volver atrás, para bajar los brazos, sino eran motivo para seguir adelante. Por eso decía, ni la muerte ni la vida, decía, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá apartar del amor de mi Cristo. Nada me podrá apartar. Y es el llamado que Dios nos está haciendo hoy, que nada nos aparte del amor de nuestro Cristo, ni las situaciones económicas que podamos estar atravesando, ni los conflictos al interior del hogar, ni la crisis económica mundial. Nada nos puede apartar del amor de nuestro Cristo. Así que hoy la motivación es para que sigamos adorando, que podamos expresar, como dijo el salmista David, en todo tiempo bendeciré a Jehová y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué lo voy a bendecir en todo tiempo? Porque aun cuando estoy bien o paso por momentos difíciles, nada se puede comparar con lo que Él padeció por amor a mí en la cruz del Calvario. Te alabo, mi Señor, y te bendigo. Alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor. A todos ustedes, bienvenidos. Vamos a preparar nuestro corazón para que el Señor pueda ministrar a través de su santa y bendita palabra. Dígale, Señor, una sola palabra tuya bastará. No necesito más que una palabra. Dame la humildad para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Y que esta palabra, Señor, pueda ser atesorada en mi corazón para que pueda dar fruto al 100%. Coloca tu ley en nuestra mente como fue prometido y escríbela con tu puño y letra en nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Si tiene su Biblia, por favor, sáquela. Si la Biblia está en el atril, desempólvela. Pero vamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, cómprela. Compre la Biblia. Compre la Biblia. Es la mejor inversión y usémosla. Usemos la Biblia. Sentémonos todos, pues, en la mesa del Señor, de nuestro Padre Celestial, y que nada nos saque de este momento de intimidad con Dios. No hay nada más importante. Es el tiempo que sacamos para estar con Él. Hay una palabra que hoy deseamos compartir con ustedes, poderosa. El título del mensaje es tiempo de restitución. Así se llama, usted lo puede creer. Tiempo de restitución para su vida. Segunda de Reyes, capítulo 8, en el verso 1. Dice la palabra del Señor. Habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Wow. Es tiempo de restitución. Y cuando hablamos de restituir, hablamos de devolver una cosa a quien la tenía antes. Y eso fue lo que ocurrió con esta mujer, conocida como la Sunamita, quien después de haberlo perdido todo, lo recuperó todo por completo. Ahora, quiero aclararles algo y tengo que hablarles desde la sinceridad de mi corazón. Yo pudiera llegar esta mañana y decirles a ustedes, mis amados, Dios les va a restituir todo, y ustedes dirían, amén, gloria a Dios, pero estaría yo siendo un entretenedor de creyentes, un motivador espiritual, y yo no soy ni lo uno ni lo otro. Yo tengo que hablar es la verdad de Dios, mis amados. Un consejo que les doy de amigos. Cuídense de personas que les hablan solo de la bendición y no les muestran la condición. Es un grave error. Hoy que el mundo necesita escuchar palabras de fe y de motivación, claro, la gente le gusta seguir ese tipo de enseñanzas donde te dice el Señor te va a bendecir, hermano. Dios te va a dar, Dios te va a prosperar. Y no es que Dios no bendiga, claro, Dios bendice, pero cuídese mucho, por favor, porque le pueden estar hablando a sus emociones, no a su espíritu. Cuando la predicación es emocional, entonces yo puedo buscar aquí textos que hablen bonito para que usted se emocione. Y usted diga amén.
El pastor trajo una palabra bonita y amén. Pero siempre que Dios da una palabra de bendición, siempre pone como requisito una condición. Entonces no se entretenga mucho porque le dicen el Señor todo lo bonito y no le piden ninguna condición. Ese mensaje está raro. Cuídese porque pueden estar dándoles motivación. Por eso cuando la motivación se acaba, otra vez viene la queja. Por eso quiero en este día hablarles. Por eso se llama este programa Verdades Eternas. Claro que Dios quiere restituirnos. Y claro que Dios lo va a hacer. Claro que hay una bendición a través de esta palabra, pero no perdamos de vista la condición. O lo que esta mujer tuvo que hacer para que la restitución de sus bienes ella la pudiera recibir. Porque uno dice, amén, voy a recibir y lo que perdí, entonces el Señor me lo va a regresar y solo nos quedamos con eso. Pero ¿qué fue lo que tuvo que hacer esta mujer para que todo lo que perdió le fuera restituido? Entonces pidamos al Señor que podamos abrir nuestros ojos espirituales para poder entender esto. Nosotros no somos motivadores espirituales. No. Nosotros no hablamos a las emociones, hablamos al espíritu. Y generalmente, repito, cuando Dios da una bendición, una palabra de bendición, coloca una condición. Ahora estamos hablando de esta mujer sunamita, pero es importante aclarar que cuando la palabra de Dios habla de la mujer, en este caso de la sunamita, se está también refiriendo en su conjunto a la iglesia. Se está refiriendo a sus hijos, se está refiriendo a nosotros. Dios habla hoy a su pueblo a través de este pasaje. El propósito de esta reflexión que hoy hacemos es entender cómo usted y yo seremos, escuche bien, restituidos y cómo Dios te devolverá todo lo que has perdido en los últimos 7 años. ¿Hay alguien aquí que perdió algo? Dios quiere devolvernos todo lo que estos años perdimos. Yo no sé si lo que perdiste fue tu patria, yo no sé si lo que perdiste fue tu paz, yo no sé si lo que perdiste fue el gozo, yo no sé si perdiste una casa, un carro. Dios quiere restituirnos a nosotros. De este pasaje maravilloso destacamos los principales aspectos que Dios tiene en cuenta para restituir 7 veces a su iglesia de todo lo que perdió. Ojo, yo quiero que Dios me restituya, ¿verdad? Pero ¿qué fue o cuáles fueron las características o los aspectos que mostró esta mujer sunamita para que lo que un día perdió le fuera regresado? ¿Qué fue lo que ella hizo? ¿O qué es lo que Dios mira para que eso que perdimos nos pueda ser restituido? Tome nota, por favor. Número 1, lo que Dios mira. Ok, Dios nos va a restituir, pero mire lo que debemos hacer. ¿A quién restituye Dios? Número 1. Dios restituye a la iglesia. Cuando hablo de iglesia no estoy hablando de las 4 paredes, eso se llama templo. La iglesia somos nosotros, usted y yo, el cuerpo de Cristo. Entonces cuando yo hablo de iglesia estoy hablando de usted y de mí. Somos la iglesia de Cristo. Dios restituye a la iglesia que cree y obedece su voz. Número 1. Dios restituye a la iglesia o a la persona que cree y obedece su voz. Este no es para todo el mundo. Porque la gente se emociona. Oh, Dios nos va a restituir. Amén. Oh. Pero esto no es para todo el mundo. No. Y tengo que hablarles la verdad. Esto es solo para los que. ¿Para quién? Para la iglesia que cree y para las personas que obedecen su voz. Segunda de Reyes, capítulo 8. Vamos a mirar del verso 1 y 2. Mire lo que dice la palabra. Habló Eliseo, aquella mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años.
Verso 2. Entonces la mujer, mire lo que hizo esta mujer. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. El profeta Eliseo, o al profeta Eliseo, le fue revelada por Dios la hambruna o crisis que vendría sobre aquella tierra. Ya que Dios, antes de ejecutar un juicio, escuche bien, primero se lo revela a sus profetas, para que éstos a su vez adviertan a su pueblo. ¿Usted quiere saber dónde dice eso? Vamos al libro de Amós. Amós, profetas menores, casi en la mitad de la Biblia. Amós, capítulo 3, verso 7. Si no tiene su Biblia a la mano, puede tomar nota y lo busca, por favor. Amós 3:7, mire lo que dice. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Escuchó eso? Dios no hace nada sin antes revelarle a sus profetas. ¿Cuál es la revelación de esto? La revelación de esto es que si Dios no hace nada sin antes revelarle a sus profetas, yo voy a ponerle mucho cuidado a los profetas de Dios. ¿Qué es un profeta de Dios? Aquellos que hablan el mensaje de Dios. Aquellos que predican la palabra de Dios. La tsunamita, después de escuchar la advertencia del profeta, inmediatamente obedeció, dice la palabra. Ella no renegó, ella no cuestionó la orden del profeta. Esta mujer, cuando el profeta le dice, levántate, imagínense que yo le diga a usted hoy, mira, el Señor pone en mi corazón que te levantes de tu tierra y te vayas de ahí. ¿Pero cómo? Si aquí lo tengo todo. Y empieza uno a cuestionar lo que Dios le dice. Esta mujer no juzgó. Esta mujer no puso en duda lo que el profeta le estaba diciendo. Por el contrario, lo que hace es levantarse de aquel lugar y junto con su familia irse a vivir a tierra de los filisteos por 7 años, que era el tiempo estipulado, duraría la hambruna. Salir de aquel lugar implicaba para esta mujer tener que abandonar los bienes por los que tanto había trabajado. Ir a tierra de los filisteos, enemigos naturales de Israel, era algo que jamás había estado en sus planes. Pero sin pensarlo 2 veces, emprendió un viaje a una tierra desconocida, sin saber lo que allá podía esperarle. Eso es obediencia. Parece mentira. Pero a tantas personas se le hace tan fácil creer en tonterías que alguien dice, alguien manda una noticia mentirosa a través de las redes sociales y ni siquiera la confirman y la comparten con otros amigos, porque lo creen. Creen en los pronósticos de inventos que se crean y se difunden por los medios de comunicación. No se requiere tener que convencerlos mucho. Ellos toman la decisión de creer. Hay gente que viene a esta reunión y dice que cree en Dios y está convencida que ama a Dios y yo, oh Señor. Pero salen de aquí corriendo a ver qué les dice el horóscopo. Wow. Van a la iglesia, pero también van a la señora que le lee las cartas, que le lee el tabaco, que le lee la taza del café. Oran a Dios, se supone, pero también le creen al chamán. También buscan al brujo y al hechicero porque es que ese vecino me echó sal y yo tengo que echarme el riego y para que mi negocio venda. Dicen que creen en Dios, pero creen en el azar, esperando que el baloto caiga. Pero yo creo en Dios porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Eso es mentira, la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que la fe sin obras es muerta, tenemos que actuar, pero no dice ayúdate que yo te ayudaré. Entonces la gente va a Dios, pero también va al brujo.
para que le haga un rezo porque me siento que me están haciendo brujería, hermanos, y siento que... Dicen creer en Dios con esos labios, pero les fascina lo oculto, el ocultismo. Tienen oraciones de tantas cosas para amansar el alma de las personas, para controlar, para doblegar. Dicen que creen en Dios, pero algún escultor hace una escultura con imagen de yo no fui, entonces la adoran, y le prenden velas y la sacan a pasear en Semana Santa porque ese es su Dios. Hello. Dicen que creen en Dios, pero se aferran a la fe del cuadro que tienen colgado en la casa. Creen en los santos, porque es que eran buenos. Ninguno de ellos dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario, solo Jesús. Dicen creer en Dios, pero también creen en las circunstancias. Y creen hasta que el enemigo les dice, mire, yo estoy seguro que si hay una persona que le dice a usted, mira, me salió el diablo anoche, la gente lo cree. ¡Ay, verdad! ¿Te salió el diablo? ¡Sí! Pero si usted llega a la persona y le dice, no, mira, ¿sabes que anoche hablé con Dios? Ese man está loco. Estás loco. Entonces Dios se pregunta, ¿y por qué cuando escuchan hablar de mí, que yo soy su creador, que los amo tanto que envié a mi único Hijo Jesucristo a morir por ustedes para el perdón de pecados, ¿por qué no me creen? ¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia está llena de historias que muestran cómo libré a mi pueblo en momentos de aflicción, cómo sané a los enfermos, eché fuera a los demonios, ¿por qué no me creen que yo puedo ayudarles? ¿Por qué no creen? ¿O por qué creen en los eventos históricos que aparecen escritos en los libros? ¿Por qué creen en la filosofía, pero dudan de la Biblia? Insólito. ¿Tienen fe en el médico y no en el que creó a ese médico? ¿Creen en la ciencia y no creen en el que creó a los que inventaron la ciencia? ¿Creen que una vela encendida detrás de la puerta puede calmar las tormentas? Va a llover, prendan la vela. Poder que tiene la vela. ¿Creen que si pasan debajo de una escalera o que es martes 13 algo malo les va a pasar? O sea, la gente sí tiene fe. El problema es que no la ponen donde deberían ponerla. Está mal direccionada. Creen en los grandes pensadores considerados mentes brillantes y los consideran sabios, pero les cuesta creer en aquel que les dio la vida a todos ellos. Hay gente que cree en el almanaque Bristol, no hace nada que no esté escrito en el almanaque Bristol. Esa es su Biblia. Hay gente que dice que ama a Dios, pero entonces confían en una mata de sábila. No entiendo. Y ponen la mata de sábila porque la mata de sábila lo va a proteger del coronavirus. ¿Qué nos está pasando, familia? Hay gente que dice que cree en Dios, pero tienen su herradura o andan con su aseguranza en el bolsillo. Creen en la pata de conejo. A algunos les está yendo bien mal en sus negocios y no entiende que es que su negocio se lo consagraron a otros dioses. Entonces ahí tienen a Elequeco. Unos muñecos que venden y lo ponen en los negocios que para vender. En otros negocios está una manito que hace así. No, es que es para llamar los clientes. Otros tienen a un Buda, negro y gordo, y lo único que han recibido es la gordura del Buda, porque nada más. Y la gente tiene fe y va a la iglesia, amados hermanos. Pero está buscando cómo le hace brujería a la vecina, porque es que la vecina se le metió con el marido. Dios sigue obrando milagros. Por ejemplo, el tener vida es un milagro de Dios. ¿O usted cree que ese muñeco de yeso le dio la vida a usted? ¿No? Tener vida es un milagro de Dios. Solo los que no creen no pueden ver que estar con vida es un milagro. Estar con vida es un milagro. Hoy día que la gente se está muriendo por un respirador,
Levantarse con vida y poder respirar sin un aparato es un milagro, pero no lo vemos. Cuando usted se sienta a la mesa y ve el arroz, ¿quién creó el arroz? Dios. Y ve los frijoles, ¿quién lo creó? Dios. Y ve la leche, ¿quién creó la vaca? Dios. Dios está presente en todo. Dios sigue vivo, pero la gente cree en una mata de sábila. Dios sigue vivo. Jesús sigue vivo en cada uno de nosotros. Y su Espíritu Santo continúa obrando maravillas en todas partes del mundo y muchas veces en los lugares más inesperados. Hay gente que dice, yo no sé por qué Dios no me hace un milagro. ¿Sabe por qué no le hace un milagro a Dios? Porque usted está orando al Dios equivocado. Porque si orara al Dios que creó los cielos y la tierra, no el cuadro que pintaron que está en la pared, al Dios que creó los cielos y la tierra. No es que el divino niño, muy lindo, pero no es Dios. No es Dios. Ay, pero es que yo creo. Crea con todo el respeto, pero no es Dios. No es Dios. La gente toma la decisión de no creer porque tampoco quieren compromiso. Cuando tú decides seguir a Jesús, aunque Él no te exige nada, Él lo que desea es una estrecha amistad contigo. Esto no es un tema de religión, es un tema de relación. Pero su espíritu te da convicción. Te hace sentir mal cuando haces algo que está mal. El Espíritu Santo te redarguye cuando tratas mal a alguien. Se entristece cuando dices una mentira, cuando dices una mala palabra, cuando haces un mal gesto, cuando te dejas llevar por el orgullo. La gente toma la decisión de seguir dándose mala vida, porque el actuar de mala manera les trae malas consecuencias. Pero piensan, ¿qué es el destino? ¿O que estaban de malas? Dios no promete que no vas a tener problemas, pero te da una actitud muy diferente ante ellos. Dios muchas veces no te quita los problemas, pero te acompaña y te ayuda a soportarlos y a sentirte bien, aún pasando por ellos. Pero aún así, a la gente le cuesta creer en Él y le cuesta creer en sus profetas. Están locos esos profetas hablando de Dios. Miren a Humberto Cancio, ahora está predicando la palabra. Eso es que quiere enriquecerse a costilla de sus feligreses. Pregunto, ¿a quién yo le he pedido plata aquí? Que levante la mano la primera persona que diga que yo lo he llamado a pedirle plata. O a pedir que diezmen en este ministerio. O que hagan pactos financieros con este ministerio. Que levante la mano la primera persona que diga eso. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Verso 20 dice la palabra. Éxodo 20:20 dice: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Dice ese texto. Crean a los profetas de Dios. Algunos tal vez no seamos tan perfectos, pero su palabra es perfecta, la palabra de Dios. En el contexto Moab y Amón de este texto que acabamos de compartir, vinieron a la guerra contra el rey Josafat. Al enterarse, dice la Escritura, que se llenó de mucho temor y pidió a Dios que lo librara de estos enemigos, porque no tenía la fuerza suficiente para enfrentarlos. Cuando Josafat se humilla, la respuesta de Dios viene a través de uno de sus profetas. El profeta le dijo: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Eso les dijo el profeta. Ustedes no van a tener que pelear. Dios me dijo que Él va a pelear por ustedes. De nuevo una palabra. Como no creyeron lo que Dios dijo por intermedio de sus profetas, Josafat tiene que decirle a su pueblo: crean a Jehová y estaréis seguros. Crean a sus profetas y seréis prosperados.
Para Dios la obediencia es tan importante y tan trascendental que por haberla transgredido, Adán y Eva, aunque eran amados por Dios, no pudieron evitar ser expulsados del paraíso. Ni tampoco el rey Saúl pudo evitar ser desechado como el primer rey de Israel. El profeta Samuel había dicho que destruyera completamente a Amalek por haberse levantado contra el pueblo de Dios. Su obediencia no fue total, sino parcial, lo que Dios percibió como un descarado acto de desobediencia. Saúl quiso mostrarse más compasivo que Dios y dejó con vida al rey amalecita y a sus rebaños, con los que pretendía, dice él, ofrecer un holocausto y sacrificios al Señor. La reacción de Dios ante este vil acto de desacato a su autoridad fue, miremos, eso está en 1 Samuel capítulo 15 en el verso 22. Mire lo que le pasó a este rey. 15:22 dice la palabra, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso está muy bueno. Porque la gente dice, no, es que yo ayuné, es que yo hago sacrificios. Sí, pero si no obedeces, no sirve de nada. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La mujer sunamita fue honrada por Dios, porque ella se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo que hiciera. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra. La sunamita creyó al informe del cielo y obedeció los consejos de Eliseo, quien representaba para ella la voz de Dios. Esta mujer no cuestionó. Esta mujer no se quejó porque tenía que dejar su tierra, sus bienes. Debía dejar sus comodidades, debía dejarlo todo. Ella estaba totalmente segura que era la voz de Dios, así que para tomar decisiones importantes, debemos asegurarnos que es Dios quien nos habla y no el hombre. Cuando Dios habla, hay paz, no hay dudas, hay claridad y absoluta seguridad, hay confirmación. Es necesario entender, mis amados, que cuando Dios habla, aunque parezca absurdo y poco razonable, creer y obedecer su voz, siempre será para nuestro bien y el de nuestra familia. Dios restituye a la iglesia que obedece. Número 2. Dios restituye a la iglesia que es desprendida. Dios restituye a la iglesia que es desprendida. Miremos 2 de Reyes capítulo 8, en el verso 2, por favor. Dice, entonces la mujer, después que el profeta le habló, dice aquí, entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Sal de tu tierra, vete de aquí. Seguramente para la sunamita tener que dejar su tierra implicaba tener que desprenderse de aquello que con tanto esfuerzo adquirió. En aquel lugar no solo tenía sus bienes y posesiones materiales, sino el arraigo de sus afectos, sus amigos, sus vecinos, sus parientes y demás. Es curioso que cada vez que Dios quiere hacer una gran obra con alguien, lo primero que Dios prueba es si esa persona tiene un corazón desprendido. Con Abraham también pasó lo mismo. Miremos Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis 12, 1. Mire lo que dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Aquí está de nuevo la misma condición. Ay, pero ¿por qué no me bendices aquí? No. Si quieres que yo te bendiga, entonces debes estar dispuesto a irte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
el que Abraham tuviera que desprenderse de su tierra y de su parentela implicaba una separación. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, si no todas, cuando Dios llama a una persona y le traza un plan de vida, lo primero que le va a pedir es que deje algo atrás. Es que deje algo atrás. Cuando Dios llama a José, usted notará a José, ¿se acuerda el hijo de Jacob? Él lo saca de donde vivía con su familia y lo lleva a otro lugar, Egipto. Veo que cuando Dios llama a Moisés, lo saca de Egipto y lo lleva al desierto. Cuando quiere entregar a su pueblo la tierra prometida, lo primero que hace es tener que sacarlo de Egipto, que representa el apego al mundo y a sus deseos. Bendíceme aquí en Egipto. No. Si tú quieres que yo te bendiga, tienes que estar dispuesto a dejar Egipto, a dejar el mundo, las cosas del mundo. El libro de Primera de Juan, al final, por favor, Primera de Juan. No Juan, sino Primera de Juan, eso está al final. Capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan 15 al 17, dice la Biblia, por eso hay que estudiar la palabra. Esto lo dice Dios, no me crean a mí, créanle a Dios. Créanle a Dios. Porque usted dirá de pronto, no, es que Él es fanático. Él no es una persona espiritual moderna donde se permiten tantas cosas. No, es lo que la Biblia dice, su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17 dice, no améis al mundo, esto dice la Biblia, ni las cosas que están en el mundo no las ame. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ese cuento de que yo tengo un pie en la iglesia y otro en las cosas del mundo, esa es la mentira más grande que usted mismo se puede echar. Y la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, o sea, es mentiroso. No, yo amo a Dios, pero estoy en la parranda. Mentiroso, usted es un mentiroso, dice la Biblia acá. Yo amo a Dios, pero tengo mis amantes por ahí. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Yo amo a Dios, pero me la paso con la revista pornográfica todo el tiempo y mandando imágenes con mujeres desnudas y imágenes por internet. Eres un mentiroso. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. La gente, ¿sabes por qué no se quiere morir? Porque les cuesta desprenderse del mundo. Ay, dejar las cosas del mundo. Pero ninguno de nosotros somos ciudadanos de este mundo. Tarde o temprano nos vamos a tener que ir de este mundo, sea por cualquier causa. Porque el corazón dejó de funcionar, porque se resbalaron en el baño, porque el COVID, por cualquier cosa. La gente le tiene miedo a la muerte. Pero el miedo es eso, porque no saben lo que les espera más allá. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es mentiroso. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice, y el mundo pasa. O sea, nos vamos a morir, el mundo va a pasar. Eso que en lo que usted se deleitaba tanto en este mundo, eso va a pasar, mi amigo. Y va a llegar la hora en que usted va a tener que dejar el mundo. Y dice, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, el que hace la voluntad de Dios recibe vida eterna al lado de Dios. El que se la pasa en los deseos de este mundo
no corre con la misma suerte. Es la verdad de Dios. Salir de la tierra, que fue lo que el profeta le dijo a esta mujer. Sal de tu tierra, vete de aquí. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios siempre te está pidiendo que te desprendas. Salir de la tierra implica salir de lo terrenal, salir de lo mundano, de lo carnal. Sin embargo, uno encuentra personas que anhelan la bendición de Dios. Todos los días piden bendiciones, pero no están dispuestas a dejar su tierra o su vida de pecado atrás. No. El hijo pródigo que Jesús contó, como quería que el Padre lo bendijera, él tuvo que tomar la decisión de salir del lugar donde estaba apacentando cerdos. Pero algunos le dicen al Señor, Señor, bendíceme. Y hacen peticiones. Pero el hacer peticiones a mí no me hace espiritual. La oración no es hacer peticiones. La oración es tener comunicación y comunión con Dios, relación con Dios. Claro, llega el momento donde uno pide el pan nuestro de cada día, pero la oración no es solo peticiones. La oración comienza diciendo, Padre nuestro, que Él es nuestro Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No es solo peticiones. Oh Señor, yo te pido, dame, eso no es oración. Es entretención. Señor, bendíceme, dicen algunos. Pero no me saques de esta porqueriza. Yo soy feliz aquí, revolcándome en el fango del pecado. Yo soy feliz aquí. Para Abraham poder ver la bendición de Dios, tuvo que estar dispuesto a salir de su tierra, que en ese momento era Ur de los Caldeos, una tierra pagana, donde se adoraba al dios Luna, conocido como Nana. Se cuenta que en las paredes de las casas de Ur de los Caldeos había ídolos que habitaban en nichos privados, y ahí estaba Abraham. Tenía que salir de ahí, de su religión, de su tradición. Salir de la parentela, ¿qué implicaba? Parentela es un familiar, ¿verdad? Salir de la parentela implica salir de aquellas cosas que por ser tan familiares para nosotros, las consideramos como normales. Es normal. Aunque vayan en contra de lo que Dios establece, hay gente que hace cosas y lo ve como normal. No, es que nosotros en nuestro hogar las peleitas normales. ¿Quién dijo que es normal? Las peleas. ¿Quién dijo que eso es normal? Los conflictos y las divisiones en el hogar. Alguien dijo, voy a decir una palabra fuerte, alguien dijo, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta menos uno. Y hay gente que tiene, por ejemplo, un carácter agresivo y son violentos, y ellos están creyendo que es que son así, es que yo soy así. O sea, conviven con la violencia, conviven con el odio, conviven con el resentimiento, con la falta de perdón, y justifican sus acciones diciendo que son así. O sea, ese comportamiento para ellos es tan familiar, y por eso no lo dejan. El chisme es tan familiar. No, yo no es que sea chismoso, pero dar información no es que sea pecado. Ven acá, chisme, y conviven con eso como si fuera normal. Aceptan el temor en su corazón sabiendo que el temor no es de Dios. Y andan desesperados y angustiados, pero eso lo ven como normal. Eso es una parentela, algo que es tan familiar para ti que te duele y te cuesta desprenderte de ello. Y salir de la casa de su padre habla de liberarse de esas maldiciones de sus antepasados. Hay gente que tiene creencias en Dios, pero no porque ellos tienen una experiencia, han tenido una experiencia personal con Jesús, sino porque sus papás le dijeron, es que ellos adoraban ídolos y yo también hago lo mismo, pero yo no me he tomado el trabajo de mirar si lo que mis padres hicieron era lo correcto. Y siguen practicando tradiciones y costumbres de sus antepasados. Tienes que salir de la casa de tu padre. Abraham solo tenía un mandato de Dios. Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. No le dijo, ve a la dirección tal. No, la tierra te la voy a mostrar. Abraham, él no tenía órdenes explícitas, ni detalles acerca de la travesía, pero decidió creerle a Dios. Y obedeció. Hoy en día tenemos tanta luz,
de la palabra y tanta revelación de ella, pero nuestra fe deja mucho que desear. Pareciera que a más conocimiento de la palabra, menos obedientes nos volvemos. Es que la obediencia a Dios no es el resultado de mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino de cuánta voluntad tenemos para obedecer lo que conocemos de Dios, sea poco o sea mucho. Por eso la fe que agrada a Dios es la que obedece y no solo la que sabe. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios 28, 13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y usted anda diciendo: pero yo no sé por qué no prospero. ¿Por qué me echaron del trabajo? Yo no sé por qué mi empresa se está secando. Yo no sé por qué me está pasando lo que me está pasando, que salgo de un problema y me meto en otro. La respuesta, ¿sabe cuál es? Esta: el que encubre sus pecados no prosperará. No, aunque ore mucho. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es que ese pecadito es oculto y nadie se da cuenta. Pues Dios sí se da cuenta. Y mientras usted insista en seguir con su pecado, que usted sabe cuál es, jamás va a prosperar. Jamás. Es lo que dice la Biblia. Pero si usted confiesa y se aparta, entonces la misericordia de Dios lo alcanza. La gente dice: que se vaya el coronavirus ya. Pero nadie se quiere arrepentir. Yo les aseguro, mis amados, que si todas las naciones de la tierra se humillan y piden perdón a Dios por el feminicidio, por el aborto, por el derramamiento de sangre, por la violencia intrafamiliar, por tantas cosas, por habernos vuelto a los ídolos y haberle dado la espalda a Dios, estoy plenamente seguro que el coronavirus se va inmediatamente. Es lo que Dios dice. Si se humilla mi pueblo, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice. Hay gente que confiesa su pecado el domingo en la iglesia. Hay gente que peca, reza y empata, piensa en ellos. Es una mentira también. La gente que confiesa sus pecados, pero no se aparta de sus malos caminos. El que actúa de esta manera, según esta palabra, jamás, óigase bien, jamás alcanzará la misericordia de Dios. No es que yo me confieso todos los domingos, podrá confesarse todo el tiempo. Pero si no se aparta de su mal camino, jamás la misericordia de Dios se alcanza. En tiempos de Eliseo, había amenaza de hambre y de crisis. Al ordenar a la mujer sunamita que saliera, ella salió. Dios quería evitar que los juicios que Dios había enviado la alcanzaran. También hoy, en tiempos de crisis económica mundial, Dios quiere proteger a su pueblo, a su iglesia. Él quiere proteger a sus hijos, consagrados a Él, que lo aman, que lo buscan en espíritu y en verdad. Esta crisis que estamos viviendo no alcanzará a los hijos de Dios fieles, aquellos que tienen un corazón desprendido, que no están aferrados a las cosas de este mundo, aquellos que están dispuestos a salir de su tierra, a arrepentirse de sus pecados y de todas aquellas cosas que lo mantienen atado a este mundo. Número 3. Dios restituye a la iglesia que reclama lo que le pertenece. Segunda de Reyes 8, verso 3, dice: y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus bienes. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Y lo primero que hace es implorar al rey porque sus tierras le fueran devueltas. Implorar ante el rey significa orar, significa clamar, significa gemir, significa reclamar con lágrimas lo que nos pertenece. Hay cosas que no nos han sido devueltas, ¿sabe por qué? Sencillamente porque no las reclamamos en oración. La gente no quiere clamar, la gente no quiere buscar la presencia de Dios. Salmos capítulo 34, verso 10 enseña: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Quiénes no tendrán falta de ningún bien? Los que buscan a Jehová. Pero hay gente que uno le dice: venga y conéctese a la transmisión. No, porque es que me toca madrugar mucho.
las 6 de la mañana o las 5:45 de la mañana les parece que es un sacrificio demasiado alto. No, es que tengo que hacer deporte, es que tengo que hacer... No, las cosas de Dios cuando tenga tiempo. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Pero cuando estábamos en la parranda eran las 3, 4, 5, 6 de la mañana, la amanecida al día siguiente y luego con la parranda, y ahí sí estábamos despiertos, ¿verdad? He descubierto que hay dos mentalidades que los hijos de Dios tienen. Una, la mentalidad de promesa, que son aquellos que se pasan la vida esperando. Y los que tienen mentalidad de herederos, que son aquellos que cada día que se levantan sabiendo que hay algo que les pertenece y lo reclaman y no descansan hasta obtenerlo. Romanos 8:17 dice la palabra. Dice Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una persona que sabe que es heredero de Dios, heredera de Dios, y heredero con Cristo, es decir, doblemente heredero, no se levanta triste, sino motivado todos los días, sabiendo que Dios le ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, como lo confirma el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Dice allí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La sunamita reclamó ante el rey, y el rey ordenó que todo le fuera devuelto, y es lo que Dios quiere hacer con su vida. Mire lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 8, versos del 5 al 6. Dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir al muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa, por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Verso 6, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual le dijo, haz devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Devuélvanle todo. Si la mujer no reclama nada, le hubiese sido devuelto. Y por último, Dios restituye a la iglesia que lo honra. Segunda de Reyes, capítulo 4, versos del 8 al 10. Dice la palabra, capítulo 4, versos de 8 al 10. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este siempre que pasa por aquí por nuestra casa es varón santo de Dios. Esta mujer tenía discernimiento. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. La historia de esta mujer sunamita comenzó años atrás, cuando no conforme con que el profeta solo pasara por su casa y se quedara a almorzar, le solicitó a su esposo construir una habitación, una cama y un candelabro y una silla para que el profeta se quedara en su casa cuando fuere a Sunem. El profeta representa para ella el hombre que portaba en sus labios la palabra de Dios. Al hacer un aposento, lo que esta mujer quería era que la palabra de Dios se quedara morando en su casa. De la misma manera, la palabra debe morar en nuestros corazones. Pero la pregunta es, ¿hay en nuestro corazón lugar para la palabra bendita de Dios? Mire lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 10, que impactó mi corazón en gran manera. Apocalipsis 3:10, mire lo que dice la Biblia. Dice, por cuanto has guardado mi palabra, o la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Wow. ¿Quiénes son los guardados de la prueba que ha venido sobre el mundo? Solo, escuche bien, solo los que guardan la palabra de Dios. Está escrito. Los que no guardan la palabra, que son oidores y que se les predica el mensaje y luego entonces no lo obedecen, no pueden ser guardados por Dios del tiempo de la prueba.
Pasaron varios años para que la tsunamita recogiera el fruto de su siembra, recuperando todas las cosas que perdió y que un día fueron suyas. El día llegó para ella, también para ti llegará el día en que esa palabra que has atesorado, esa promesa que Dios te ha dado y que has guardado en tu corazón, a esa promesa a la cual le hiciste una cama, un candelero y una silla para que habitara por siempre en tu corazón, será grandemente recompensada y podrá recuperar todo aquello que el enemigo un día te robó. Termino con esto. Todo lo que estos años el enemigo te logró arrebatar, Dios hará que multiplicado te lo tenga que regresar. Yo creo esa palabra. Hemos hablado de la bendición de la palabra, pero también hemos hablado de la condición para que aquello que perdimos nos sea devuelto. ¿Qué tal si hablamos con Dios en esta hora? Y le damos gracias porque el deseo del corazón de Dios siempre es bendecirnos a nosotros. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Pero a veces creemos que nuestra voluntad es la mejor. Por eso es que muchas veces nos cuesta obedecer. Y creo que es lo que necesitamos hacer, Padre amado. Esta mujer, cuando tú le alertaste a través del profeta que saliera de su tierra y que se fuera con su familia a vivir en otro lugar por 7 años, ella no renegó porque entendía que detrás de aquella voz del profeta estaba la dirección tuya, y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Yo sé, y pido perdón por todos aquellos siervos de Dios que tal vez no hicieron las cosas bien, que no fuimos testimonio. Pero tú dices, yo he colocado esta gloria en vasos de barro, o esta bendición en los vasos de barro, para que la gloria no sea vuestra, sino de Dios. Aunque el ser humano se equivoque, tu palabra jamás se equivoca. Ayúdanos a temblar ante tu palabra, a obedecer tu palabra, porque tú nos quieres guardar, como quisiste guardar a esta mujer tsunamita. Si ella se queda en aquella tierra, si ella no obedece, jamás hubiese recibido la doble recompensa. Si ella no hace caso, de seguro, la destrucción que había venido sobre aquella nación también la habría tocado. Hoy nos has hablado de que necesitamos ser desprendidos, amado, y hoy te pedimos que nos ayudes. Porque estamos en este mundo y desde pequeños hemos visto tantas cosas y hemos aprendido cosas que políticamente pueden parecer correctas, pero no para ti. Hoy te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a descubrir en nuestro corazón cuál es esa tierra a la cual nos hemos aferrado, cuál es ese pecado oculto que tenemos ahí que no hemos querido soltar. Y tú nos dices, sal de eso porque yo te quiero guardar, sal de ese pecado porque yo te quiero bendecir. Y tú insistes en seguir en lo mismo, Hoy es necesario que le digas a Dios, amén, Señor, entiendo tu palabra y hoy tomo la decisión de dejar eso. Hoy no solo confieso mis pecados, sino que me aparto y empiezo a caminar contigo. Necesitamos desprendernos de las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hemos olvidado que el mundo pasa y sus deseos, solo el que hace tu voluntad permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros anhelamos, amado Dios, permanecer para siempre contigo. Ayúdanos a tener no mentalidad de promesa, pasarnos toda la vida esperando, sino saber que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que hoy entendemos que necesitamos reclamar la bendición que ya tú conquistaste por nosotros en la cruz del Calvario. Muchísimas gracias por tanto amor. Ayúdanos también a honrarte como esta mujer te honró, que hizo un lugar para que el profeta habitara. Que de la misma manera nosotros tomemos la decisión de hacer un lugar para que la palabra tuya se quede morando en nuestros corazones y viva allí por siempre, porque al final tú vas a recompensar esa palabra. Yo te agradezco, mi amado, porque el deseo de tu corazón es retornarnos lo que el enemigo ha querido robarnos todos estos años. Yo no sé si el enemigo te robó la estabilidad de tu hogar. Yo no sé si el enemigo te robó la paz, si fue la salud la que te quitó. Yo no sé qué fue lo que el enemigo te robó, si fue tu empresa, si fueron tus sueños, si fueron las ganas de seguir adelante. Pues a esta mujer le fue devuelto todo. El rey dio la orden que se le devolviera todo. Y siento decirles a todos ustedes que de la misma manera, aquello que el enemigo le robó a usted, tendrá que devolvérselo. Hoy lo declaro y lo creo
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué bueno y maravilloso es nuestro Dios. Empiecen a llegarle. A ustedes les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Nunca olviden, Dios va a restituir lo que perdimos, pero tenemos que hacer lo que Dios también nos ha demandado. Un abrazo fuerte a todos. Feliz día. Verdades Eternas con Humberto Cancio.